Shalom Israel. Bien, esta ocasión toca Perashá Shoftim. Perashá Shoftim que se encuentra en Sefer Devarim, capítulo 16, versículo 18 al 21:9. Esta Perashá empieza diciendo de esta manera: Shoftim beshoterim tikten leja bekol sheagreja asher Adonai Eloheja noten leja lishvateja beshafetu et aan mishpa zedek. Una ordenanza, mishpa, mandamiento de justicia. Es decir, esto que tú vas a llevar a cabo, esta justicia, que vendría a ser también la mishpa, tanto el sedek, pero se podría traducir una justicia recta, una justicia equitativa, y nos lo confirma el siguiente pasú, el tercero, cuando dice sedek, sedek. Sería muy redundante, ¿no? Que sedek, sedek. La justicia vas a perseguir. Y bien, esta perashá, por lo regular, siempre va, o la mayoría de maestros o quien enseña, interpreta la Torah, porque meramente eso es una interpretación de la Torah, y otra persona le puede dar lectura y puede dar otra interpretación. Hay una sola interpretación, pero a fin de cuentas todas esas bastantes interpretaciones van ligadas, tienen el mismo propósito. Y bien, esta perashá siempre se le da el inicio con Shoftim beshoterim, ¿no? Los jueces y los oficiales. El año anterior, o si no el antepasado, hablamos de eso, de que debemos de tener Shoftim, que representa las leyes, y los oficiales, o más bien, el Shoftim, el juez, es el que dicta las jueces, y los oficiales son los que te fuerzan a ejecutarlas, como lo vemos aquí en nuestro territorio. Un juez determina las leyes de aquí, de este estado, y los oficiales salen a la calle a hacer de que las cumplas. Así, de esa manera. Bien, eso lo hemos visto por otros años. Hoy vamos a ver un poco acerca de el capítulo siguiente, que es el 17, que esta ocasión salió junto. Vamos a dar lectura, vamos a terminar el 16, en lo que es el versículo 19 y el 20 del capítulo 16, y luego damos inicio ya al 17.1. Sería 16, 19 y 20, y enseguida el 17.1. No corromperás la justicia, no harás distinción de personas, ni tomarás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras justas. La justicia seguirás, para que vivas y tomes posesión de la tierra que el eterno Elohim tuyo te entrega. No ofrendarás al eterno Elohim tuyo un toro o un cordero que haya en él un defecto o cualquier cosa mala, pues eso es abominación para el eterno Elohim tuyo. Eso es abominación. Entonces empieza a hablar: no corromperte, no tendrás favoritismo, la justicia a seguir, el soborno, que es algo lo cual está en juego, porque algunos dicen que no está bien dar soborno, recibir soborno, pero sí darlo, ¿no? Creo que ambas partes, ¿no? Tanto el que ofrece el soborno y tanto el que lo recibe, pero algunos dicen, no, solamente la misma es no recibir, porque el otro lo está haciendo para obtener un bien, o sea, para su bien, ¿no? Entonces no juguemos con ese tipo de cuestiones. Simplemente el soborno nos puede llevar a cuestiones las cuales nos pueden perjudicar. Posteriormente, ya hoy día no tenemos ya ni los Shoftim de aquellos tiempos, ni las medidas como se tenían las regulaciones en aquellos tiempos. Y hoy
la Torá la tomamos para aplicarla en nuestras vidas. Cada enseñanza, cada pasaje de la Torá, le damos una interpretación y la aplicamos a nuestras vidas. Y como nosotros mismos somos vuestros propios jueces y vuestros propios oficiales, es decir, nosotros determinamos las leyes dentro de nosotros, es decir, nosotros decimos si las cumplimos o no, porque nosotros decidimos, y nosotros mismos somos los oficiales que nos forzamos a cumplirlas o no. Cada quien tenemos esa facultad de llevar a cabo, pero el soborno, y podemos decir, es que esto lo hice porque él me dijo así, y ese es tu soborno. O sea, yo me estoy permitiendo esto, me estoy permitiendo hacer esto, hablar, decir, tener la acción, porque él hizo, porque él empezó primero, porque ella empezó primero, porque el oficial me dijo así, porque si no hubiesen tenido esta acción, yo no me hubiera enojado, y te estás sobornando. O sea, esa es tu paga, tú te conformas con eso, tú dices, es que si yo tenía razón. La clave de lo que voy a hablar está en el 17.1. No ofrezcas al Eterno tu Elohim. Aquí te está hablando un toro, un cordero, un cabrito. Pero ya que nos estamos remontando estos días, que ya no estamos teniendo dicho sacrificio, vamos a tomar la derashá que extiende Shaliach Shaul en el capítulo 12 de Romillín. Iniciando el primer pasú, nos habla de un sacrificio actual, de un corbán actual. Romillín 12.1. El punto a destacar es este: no ofrecerás tu sacrificio con defecto. Y en este caso, como no tenemos el toro, no tenemos el cabrito, no tenemos el cordero, pero existe un sacrificio según Shaliach Shaul, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Elohim que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, kadosh, agradable a Elohim, que es vuestro culto racional. Y bien, nos está expresando cuál es el sacrificio. Tú mismo eres el corbanó, el corbán. Tú eres parte de todos los corbanó que se ofrecen. Y entonces nos está pidiendo que no tenga defecto. Uno de esos defectos puede ser un factor, lo que mencioné hace un momento. Un corbán que está lleno de defectos, que constantemente se está sobornando, que constantemente está poniendo pretextos. Es que no hice esto por aquello, esto por el otro. Constantemente, y ese es su soborno. Con eso se tiene conforme. Es que yo hablé mal de un rasha, de un malvado. ¿Por qué es malvado? Es obvio. Pues déjalo que sea malvado. No te sobornes, no te excuses con eso. Tu sacrificio tiene que ser perfecto. Vamos a ver las palabras que expresa también en la primera correspondencia que envía a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo 7 en adelante. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra pesa, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Incluso aquí el propósito del Shaliach no es decirte que Mashiach ya fue sacrificado. El punto de Shaliach es decirte
quién es el que fue sacrificado, es decir, a quién debes de corresponder. Es decir, si el Corbán Pesa es Mashiach, es de gran elevación el Matzá que debe existir. No tengamos la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque vuestro Pesaj es Mashiach. O sea, debes de corresponder. Tiene que haber similitud en ti. Si el Corbán que se presentó fue perfecto, incluso hay una de en los Corbanot, o en el Sefer de los Corbanot, ¿sí saben cuál es el Sefer de los Corbanot? Baikra. La masa no leudada, no se puede presentar leudada, no miel, ¿qué otra cosa no se puede? No, en cuanto a lo que se le agrega al Corbán, las libaciones, digamos el vino, ¿qué es lo que usan entre ellos? No levadura. No levadura. Es decir, este Corbán no se le puede, ya tengo busqué desde el día 10 de Abid, aparté el cordero para el día 14 tenerlo listo, sin defecto, de un año, lo quemamos, no fue ni cocido con agua, ni frito, sino asado al fuego, como declara el ritual de Pesach, pero resulta que los maxó, que ya no fueron maxó, sino moser, es decir, algo con levadura, no puede relacionarse, tiene que ir acorde. Ustedes tienen que limpiarse porque el Corbán que está ofrecido, es decir, esto lo vamos a presentar. Tenemos algo que nos ayuda a pasar por alto, es Mashiach. Tiene que ser algo lo cual nos asemeje. No podemos pensar que siendo las mismas personas que éramos anteriormente, podamos tener o obtener el Corbán Pesach. Hay defecto. Por si no presentarás delante de mí un animal con defecto. O en este caso que nosotros venimos a hacer el sacrificio vivo, que es vuestro culto racional, dice, es vuestra ración, nuestra porción que presentamos al Eterno. Dice Mishle 29-27 de Mishle. Abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es al impío el de caminos rectos. Es decir, no empatiza el mal con el bien ni el bien con el mal. Es decir, para el impío, tú eres abominable, eres despreciable. Por igual para ti tiene que serlo. No, pues que nosotros el amor, no es que tú no te puedes... ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte tiene Mashiach con Belial? Y nos pone varios ejemplos. No se trata que meramente nos lo pasemos aborreciendo, odiando al mundo. Pero meramente las acciones que tiene el mundo no empatan contigo. No tiene nada que ver. Y tanto para el impío, tú eres abominable, dice. Entonces, tu sacrificio tiene que ir acorde. Porque si no es acorde, pues por eso dice, Kita Abba Yuhei Balhei Eloheja U. Tu Elohim es. O sea, no solamente tu Elohim. Yuhei Balhei Eloheja solamente diría, pero dice Adonai Eloheja U. Tu Elohim es. Se vendría a ser la traducción más. ¿Cómo dices esta versión? 17.1 al final. Para el eterno Elohim tuyo. Elohim tuyo. Pero vendría a ser tu Elohim es. O de otra manera, si en verdad es tu Elohim, ¿qué representa Elohim? Porque en ocasiones cuando la Torah ocupa la expresión Elohim o Elohim, es representar justicia e incluso hasta rigor. Eso representa Elohim.
y máxima autoridad. Por eso en alguna ocasión en Shemot dice, y lo traerán al que cometió el delito delante de Elohim, pero no está refiriendo a Elohim del cielo, sino se le da ese nombre a los jueces. Eso ya se administra, ¿sí? Lo traerán delante de Elohim, no, delante de los jueces, es decir, de la máxima autoridad que hay en esos días, y así también, pero cuando se refiere a Elohim con el nombre de Elohim, es rigor. Pero cuando habla de Yuhe y Bajé, lo expresó, capítulo 34, Shemot, lo expresó Moshe diciendo, Yuhe y Bajé, piadoso, compasivo, misericordioso, que perdona. Ahí encontramos los 13 atributos de bondad del Eterno. Entonces dice, la bondad y la justicia, pero no te pone la bondad, pero si en verdad tú lo miras con respeto, que es la suprema autoridad, que es tuyo, debes de presentarte de esta manera. No puedes ser compatible. Entonces vamos a poner atención a esta cuestión. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué razones que se ofrece lo no acepto? Porque sí se ofrece. Si pasa eso, constantemente se está ofreciendo. Simplemente cuando nosotros venimos a una convocación, ¿saben qué es loar al Eterno? Probablemente me lo han escuchado, digo, loado sea su nombre. ¿Saben qué es loar? Es exaltar, loado, es con las manos. Eso es loar al Eterno. Estás levantando manos. Pero no estoy hablando que tengas que practicar un etilayada y ya están limpias. Necesitan estar limpias con acciones para que verdaderamente puedas loar al Eterno. Verdaderamente venir a presentar gratitud, exaltación, acepto, sin mancha, presentarlo acorde a como el corbán pesa fue presentado, para que pueda acercarse delante del Eterno. Entonces vamos a limpiarnos, vamos a prepararnos, vamos a exponer en este espacio una de las razones, entre tantas que hay, el por qué es que se presenta corbán no acepto, corbán con tacha. ¿Por qué razón? Vamos a ver una de ellas. Vean cómo entonces cierra el capítulo 17, como les dije hace un momento, Eloheja, tu Elohim es. No solamente porque es Elohim, tu Elohim es. Yo he visto personas, como dijera en la escritura, como se expresa, ¿cuándo se ha visto que otras naciones abandonen a sus dioses, aunque no son dioses? Es decir, ¿cuándo se ha visto que han dejado de tener la fidelidad, el respeto, el temor a sus dioses, aunque no son dioses? Porque sus dioses son. Ahora nosotros, ¿qué es nuestro Dios? ¿Por qué no existe ese respeto a nuestro Elohim, que Elohim es? ¿Por qué no existe ese respeto? Por ahí va. Es menester conocer a nuestro Elohim, cómo piensa, cómo actúa y cómo ve las circunstancias. Es que en realidad hay veces que no hay credibilidad a la existencia plena y acción de nuestro Elohim. Y entonces por esa razón se convierte uno en religioso, me voy a juntar con este grupo, se siente bonito, cantamos, nos alegramos, hay buena convivencia hasta cierto punto y eso es lo que se vive. No se conoce a Elohim plenamente y como no se conoce plenamente o no hay una certeza interior, da igual, ¿qué más da que presente lo acepto o lo no acepto? Dice el Mismor, dice el impío, Elohim no se dará cuenta. Es decir, en otras palabras, Elohim ni existe. ¿Cómo va a haber estas malas acciones que yo tengo? Si ni existe.
Dice el impío en su corazón, Elohim no se dará cuenta. ¿Por qué dice eso? Porque no conoce Elohim, porque no lo ha palpado, no lo ha percibido, no se ha encontrado con él, y da lo mismo ofrecer lo acepto o aquello que tiene tacha. Vamos a exponer la manera de ver de nuestro Elohim. Vamos a Devarim, capítulo 20, 21. Aquí vamos a empezar a conocer cómo ve las cosas nuestro Elohim y quién es nuestro Elohim, la grandeza de nuestro Elohim, aparte de la grandeza que les expresé semanas atrás. Devarim 21. Cuando salieres a la guerra contra tu enemigo y vieres caballos y carros, un pueblo más numeroso que tú, no temas de ellos, porque el eterno Elohim tuyo está contigo, el cual te hizo subir de la tierra de Mizraim. Podrás darle lectura a ese mismo pasú. Vea que es Kitetse la milhama al abeja veraitea. Pero aquí está la clave, lo que sigue. Sus barejek. Sus barejek. Regresemos nuevamente al español o a la traducción. Sus va y barejek. Barejek. ¿Cómo dice? Rejes puede ser un vehículo, puede ser un carro, y carro, y como dice en la traducción, ¿cómo dice? Cualquiera. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, Ahí es solamente. ¿Qué encuentran anormal? ¿Cómo se dice caballo? ¿Y cómo leyó? Sus. No, sus es caballo. Pero aquí en la traducción está diciendo caballos. ¿Cómo se dice caballos? Susim. Ahora imagínese a Adonai Eloheinu diciéndonos, si salieres a la guerra con un caballo, bueno, o sea, que te fueras a encontrar o a hacerle guerra a un solo caballo, a un solo carro, a un caballito, no suena muy coherente. Imagínense un solo caballo, un solo jinete, con un solo carro, ir a hacer guerra a Israel. Pero la traducción nos está diciendo caballos y carros. Pero el hebreo nos está diciendo un caballo y un carro. Que en ocasiones sí se llega a traducir así, carrozas, plural, o carros. Pero caballo, ese no hay vuelta. Susim, caballos. Sus, caballo. Entonces vamos a ver la manera de ver las ocasiones para el Eterno. Es decir, cuando salgas a la guerra, mira, yo estoy viendo un caballo. Tú probablemente vas a ver ejércitos, pero yo estoy viendo un caballo, Israel. Tú les vas a poner paz, les vas a proponer paz. Si no quieren, los haces tributarios, pero ten la seguridad. Incluso dice que van a llamar al Cohen ungido para decirles, es decir, para animarlos para la guerra. Israel, no teman, casi como Caleb cuando fueron los espías. Más podremos nosotros que ellos. No se atemoricen. Fíjate que el Eterno ve un caballo. Así como 1000 años delante del Eterno son como un día, 1000 caballos son como uno delante del Eterno. Israel, no temas. Conoce al Eterno. Sabe quién es tu Elohim. Y creo que empezarás a ofrecer lo perfecto, lo recto. Como no lo conoces, probablemente ni se dé cuenta. O no vea. No vea que voy a loarlo, que voy a presentar sacrificio no agradable. Lo que pasa es que no conoces a tu Elohim. No ves cómo vele las cosas. Date cuenta la diferencia. ¿Cómo ves las cosas? Tú ves muchos caballos, él solamente ve un caballo.
No ve muchos caballos, no ve muchos carros, él solamente ve uno. Pero necesitas conocerlo, para que cuando tú lo conozcas, también veas solamente un caballo. Un caballito solamente está delante de ti. No te preocupes. Sí, puede ser también plural, podría ser, pero también en ocasiones, en otros pasajes, lo escriben en el caso, digamos, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 14 y 15, tenemos algo semejante a esto. El pasaje cuando Elisha y su siervo, que el rey de Siria, lo manda a capturar. Entonces sale su siervo que no conoce muy bien al Eterno y le dice: Elisha, Elisha, gente de a caballo. Y Elisha también percibe eso, pero él está percibiendo otra cosa del otro lado. Le dice al Eterno: ábrele los ojos a este para que vea el ejército que está de este lado, que es el que hace que este gran ejército sea como un caballo. Ábrele los ojos. Capítulo 6, versículo 14 y 15 del segundo libro de los Reyes nos expresa este pasaje que les estoy nombrando. Ahí dice, y ahí sí en el 6:14 sí encontramos Susín Berec, pero está hablando el siervo de Elisha. Y el siguiente pasaje, el versículo 15, ya está hablando Elisha y encontramos Sus. Él sí ve como el Eterno, él sí conoce el Eterno. O sea, esto creo que nos está reforzando lo que les estoy hablando, ¿sí? Porque primero el siervo de Elisha, él ve Susín, y luego Elisha solamente ve Sus. Su caballo, abre los ojos y vele que de este lado viene un ejército y dice: hiérelos con ceguera. Hiérelos con ceguera y no pasa nada. Tranquilo, muchacho, no pasa nada. Si tú conoces a tu Elohim, no pasa nada. Vas a pasar las circunstancias por graves que sean. Entonces nuestro Elohim ve las cosas de esa manera. Sencillas, a menos gravedad. Entonces cuando verdaderamente conozcas a tu Elohim, o que tu Elohim sea, entonces vas a presentar lo mejor, lo acepto. Vas a ver que también delante de Él tú eres muy pequeño, por decir así. No es que Él te vea pequeño, sino que debes de reconocer su grandeza, que tan pequeños somos delante de Él, que quiénes somos como para no tener temor de Él y no ofrecerlo acepto. Necesitas ver cómo ve Él las cosas, porque si también percibes que así un ejército lo ve como un caballo, imagínate tú que no tienes un ejército, cómo eres delante de Él. ¿Qué valor tienes? Dice Shaleach Shaul en la carta a los Corintios, capítulo 10 parece, cuando habla de la mesa del Señor, la mesa de los demonios, y dice: no puedes participar de la mesa del Señor, de la mesa de los demonios. ¿Sois más fuerte que Él? ¿Lo provocaréis a ira? No está hablando algo semejante. ¿Quién te sientes muy poderoso como para retarlo e ir a sentarte a la mesa con los demonios? ¿Te sientes muy fuerte, tienes mucha capacidad para reunirte con los que desafían al Creador? ¿Eres más fuerte que Él? ¿Te dice de esa manera? ¡Qué valiente! ¿O será que no lo conoces? ¿No sabes? Una ocasión una persona estaba muy furioso, muy molesto y no hallaba a quién se la hizo, sino quién se la pagara. Y una persona le estaba estorbando en el estacionamiento. Y dice: con este me desquito ahorita que llegue a mover su carro, con este me desquito. Y va saliendo un tremendo. Cuando guste quitar su carro. Cuando lo guste quitar, quiere déjelo ahí, no pasa nada. Conoció quién era el dueño de ese carro. Se le quitó lo valiente. Ya no lo quiso retar. Ya no quiso hacer lo que pensaba hacer. Cuando nosotros conocemos
a ese gigante, por expresarlo de esta manera, nuestro Elohim, se nos quita lo valientes en cuanto a retarlo, pero nos da valentía contra nuestros adversarios, nos hace ser valientes, nos hace decir, más podremos nosotros que ellos, nos da una seguridad, conocemos la grandeza de nuestro Elohim. Pero en realidad entonces le conocemos. Vamos a abrir un relato que está en las Besorá de Yohanan, el capítulo 11, versículo 20 al 27. Es un relato cuando llega Yahshua Mashiach y ya le habían avisado que su amigo Lázaro estaba enfermo y se tiene un encuentro con Marta. Y ese es el relato, capítulo 11, versículo 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Yahshua venía, salió a encontrarle, pero Miriam se quedó en casa. Y Marta dijo a Yahshua, Adón, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Elohim, Elohim te lo dará. Yahshua le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Yahshua, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Adón. Yo he creído que tú eres el Mashiach, el Hijo de Elohim, que has venido al mundo. Y bien, la clave está cuando dice ella, mas también sé. Es decir, he escuchado que si le pido a Elohim esto, sucede. Pero nos confirma que no es así. Dice el versículo 39. Dijo Yahshua, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Acá estaba diciendo, yo sé que todo lo que pidieres, mas también sé, es decir, he escuchado que dicen que si oro puede pasar esto, puede pasar aquello. Creo que es así. He escuchado de la resurrección de los muertos, pero ahorita cuando se enfrenta con la verdad, con la realidad, dice, no, no es así. Le contesta Yahshua el versículo 40. Yahshua le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Elohim? Pero para creer necesita uno conocer. Ahora bien, escuchemos palabras de uno que conoce a su Elohim, que tiene comunión. Noten la expresión, versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Yahshua, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál es la expresión clave? He dicho esto, he expresado, escúchame, óyme, escucha mi clamor, para que todos sepan que estoy clamando y que me estás respondiendo, pero yo sé que siempre me oyes. Es decir, cuando estoy dentro de un grupo que conocen también, no necesito ni decirlo ni elevar mi voz. Todos saben de qué se trata, todos saben de qué estamos hablando. Hace poco les expresaba, ¿no? Que dice una Mishnah, aquel que ora en voz alta es como si no tuviera fe. No cree que su Elohim está a su lado. Tengo que gritarle muy fuerte porque no me escucha. Ahorita estoy hablando fuerte porque la falla que hay. Entonces, ¿por qué se hace tefilá en comunidad si solamente basta con creer? No, se tiene que hacer la pelea, pero me refiero en la cuestión de pegar el grito muy alto, como dijo Mashiach. No penséis que por vuestra palabrería, y dice, y hacen oraciones en las esquinas en voz alta para ser escuchados, de cierto ya tienen su recompensa. Esto no es así, le está diciendo. Y más cosas que les expresan en ese pasaje. A Marta le estaba pasando lo que le pasó a Job o a Job. Estamos hablando de un varón justo, perfecto,
Dice capítulo 42, versículo 1 al 5 del capítulo. Respondió Job al Eterno y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Estamos hablando de un sadik. Y aún así expresa que solamente como Marta. Yo sé, y aquí de oídas te había escuchado, te había oído, había escuchado de ti. Me dicen que eres real y yo lo creo. Y no está mal. Pero no se ha conectado con su Elohim. Cuando se conecta con su Elohim, también ve un caballo solamente. No ve caballos, ve un caballo. Lo ve todo más pequeño. Cree que él puede con esa circunstancia. Cree que él puede lograrlo. Porque su Elohim está con él. Porque lo conoce. Decía semanas atrás en la Perashá, ¿qué pueblo tiene un Elohim tan cercano a él que le conteste, le asista en todo lo que le pide? ¿Qué pueblo hay así? Un factor importante, el conocimiento o desconocimiento de nuestro Elohim. Claro que en algunas ocasiones el Eterno otorga conocerle, nos permite que le conozcamos. Por nuestra naturaleza humana, es que Él permite, dice, bueno, no está en su capacidad, lo voy a permitir. Pero también en ocasiones, y son la mayoría de las veces, que nuestra naturaleza humana y nuestra ligadura al pecado provoca que Elohim se aparte de nosotros. Y hay una lejanía. Y cuando existe esa lejanía, ahí hay un detonante que provoque que actuemos como si no lo conociéramos. Que empecemos a ofrecer corbán no acepto. Empezamos a actuar como si no le conociéramos. Es decir, ya un tiempo le conocimos y marchamos temerosos delante de él, pero de repente con nuestra ligadura al pecado provoca que él se aleje de nosotros y empezamos a actuar como si no le conociéramos y empezamos a traer corbán tachado, corbán no acepto. Es decir, un tiempo sí traíamos el corbán requerido, pero después que se alejó de nosotros, es decir, por decirlo malmente, nos valió y empezamos a traer corbán no acepto. Y eso nos puede llevar a que tengamos tendencia a creer en todo, a recurrir a todo, menos a Él, menos a nuestro Elohim. A llegar a prácticas las cuales menciona esta perashá en la Torá, prácticas las cuales no debamos tener, como lo es la adivinación, el agorero. El agorero es como las predicciones o las supersticiones. El ser supersticioso, el creer en las cosas que te predicen. Y a veces cuando de repente te desconectas de tu Elohim, te dicen que, no sé, salir de noche a tal hora es malísimo y lo empiezas a creer y dejas de confiar en tu Elohim. Empiezas a creer en cosas tan absurdas porque ya te desconectaste de tu Elohim. Empiezas a ser supersticioso. No es que directamente vayas y consultes con el agorero, no es que realmente vayas y consultes con el adivino, sino que empiezas a escuchar todo lo que te rodea y empiezas a creer más en todo eso que en lo que te dice tu Elohim y en cómo ve las cosas tu Elohim. ¿Recuerdan el pasaje en el primer libro de Shmuel, capítulo 28, cuando Shaul, después que hizo lo malo, que se apartó el Rúa, el poder del Eterno de él, empezó a actuar como si no conociera a su Elohim? ¿Y qué vino a hacer? Fue a buscar a la divina. ¿Y qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo más grave? Esta perashá no nos da la paga de ese pecado. Pero perashá Kedoshin en Vaikra 19 dice, el que invocaré muertos, esto, el otro, todo esto mismo, dice,
lapidación, lo apedrarán. En esta perashá no nos lo dice. Pero eso no es solamente lo único grave de creer en supersticiones y en cosas que no son. ¿Saben qué es lo más grave o otra gravedad de eso? Que el Eterno permite que sucedan esas cosas por cuanto tú crees en eso. O sea, ¿tú tienes temor de eso? Pues voy a permitir que pase. Y eso podemos ver casos. Es decir, la semana anterior dice, cuando se levantare uno que te incitara a adorar a otros dioses y diere señal y se cumpliera, no le creáis, dice, porque yo lo estoy permitiendo. O sea, que la señal se cumpla, que todo se cumpla, tú le estás creyendo, voy a permitir que se cumpla. Ahora, el que está conectado, el que conoce su Elohim, pues por ninguna razón le va a creer. Por ninguna razón va a aceptar esas señales, aún se cumplan. Pero aquel que está desconectado de su Elohim va a creer en esas señales y le va a creer. Dice el segundo libro de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12, algo semejante a esto. Tiene relación, es esto que expresa aquí Shaul. Por esto, Elohim le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Sí, no solamente, es decir, hoy no se aplica la lapidación por las leyes que tenemos en este país y demás, por la constitución que está sobre esta nación, pero aquí sí hay algo grave. ¿Quieres creer en aquello? Te has convertido en supersticioso y te has convertido en supersticioso porque no crees en tu Elohim. Tanto que hasta no salgas a tal hora, no hagas esto, no barras a tal hora, no hagas aquello, que no te vea esto, que no te aquello, y te empiezas a convertir en supersticioso. Y eso viene. Esa es la gravedad. No te van a lapidar, pero dice, Él envía un poder, es decir, el Eterno envía un poder engañoso para que creas en la mentira por cuanto no te complaciste en la verdad, sino que te complaciste en la mentira. Esa es la gravedad. Esa es la gravedad. Por no conocer a tu Elohim, empiezas a ofrecer lo no acepto y después de eso no solamente pasa eso, sino que te empiezas a desviar y te pasa lo que le pasó a Shaul. ¿Recuerdan que Shaul quiso ofrecer un sacrificio no acepto? ¿Por qué no era acepto? Porque no le era permitido a él, porque él no era un Cohen para ofrecer el sacrificio. Quiso ofrecer algo no acepto y de allí el Eterno se aparta de él y empieza a actuar como si no lo conociera. Porque un tiempo sí lo conoció. Dice que vino el Ruach del Eterno y empezó a hacer y hacía. Y dice, haz todo cuanto bien te venga a la mano. Vas a empezar a ver solamente un caballo. Pero cuando empezó a ofrecer lo no acepto, se apartó el favor del Eterno y este recurrió a los adivinos. Y después, este pasaje por esa razón es que es tan cuestionado. La pregunta es, ¿en verdad se le apareció Shmuel a Shaul en ese pasaje nos narra? ¿Cuántos se han preguntado? ¿En verdad se le apareció? Pues aquí está la respuesta. Sí, recuerden, cuando va a Shaul empieza a decir, quiero que me muestres a Shmuel. Pues eso te voy a mostrar. Quiero que me conectes. Eso te voy a mostrar. Entonces muchos se preguntan, ¿en verdad sí lo conectó? ¿Sí fue? ¿No fue? Pero es que fue Shmuel y le habló palabra y dijo, así dice el Eterno. Pues es lo que tú quieres ver. ¿Tú eso quieres escuchar? ¿Eso veniste aquí? Eso te voy a conceder. Porque te has desconectado de mí. Empezaste a ofrecer lo no acepto. Esto es importante. Este solo pasó 21, el capítulo 17. Desplaza todo esto que estoy exponiendo. La persona va y se empieza a hacer sugestiva, a sugestionar, que de cosas, que aquello, que el otro, que se le muestra. La mañana estaba yo leyendo Coelec, dice, tu preocupación, esos son tus sueños. Tu preocupación, esas son tus pesadillas. Eso empiezas a ver, en todas partes estás viendo esto, aquello, estás muy preocupado.
Preocúpate en la santidad, no te preocupes en lo que va a pasar, cómo va a actuar el Eterno, si ya viene, si no viene, cómo va a venir, a qué hora más o menos, ¿me puedes decir el día y la hora? No te preocupes, anda en luz. Vosotros no tenéis necesidad que les diga sobre la venida de Mashiach. A vosotros no los va a sorprender, ustedes son hijos de luz. No se preocupen, pero así de ese capítulo 5 estaba leyendo, parece en la mañana, y dice, esas son tus preocupaciones, eso es lo que sueñas, esas son tus pesadillas, la versión del pueblo. Vamos a centrarnos, vamos a ofrecer con entendimiento, como si conociéramos a nuestro Elohim. No nos hagamos los valientes, no somos más poderosos que Él. Vamos a ofrecer lo acepto delante de nuestro Elohim, no sea que posteriormente se aleje de nosotros y entonces que se anulan las oportunidades de conocerlo, de acercarnos, ¿sí? Dentro de las fronteras de Israel, dentro del pensamiento de Israel, se piensa que una persona realista necesita creer en Pelec, en milagros, en maravillas. Fuera de las fronteras de Israel, una persona realista no cree en milagros, no cree en maravillas. Fuera de las fronteras de Israel. Es decir, en el mundo secular, tú le empiezas a decir, mira, el Creador va a hacer esto de esta manera. Ser realista te va a decir. Pero dentro del pueblo de Israel, dentro de las fronteras de Israel, ser una persona realista es creer en maravillas, creer en milagros. Nuestro Elohim está lleno de maravillas. Yo soy realista. Yo creo que esto puede suceder. Yo creo que esto puede actuar. Yo creo que esa caballería es un caballo. Yo soy muy realista. Yo creo en milagros, creo en maravillas. Eso es Israel. Constantemente está. No creen, no es supersticioso. No creen que porque hoy la luna se puso más roja y no creen ese tipo de cosas. No es nada supersticioso Israel. Israel cree en maravillas, cree en milagros. Es realista Israel. Entre las brajot que se citan en la Midá, entre esas brajot que se citan, todas se recitan en general o en plural, o como decirlo, expresarlo a todas las naciones. Dice una de esas brajot, bendito usted nuestro Elohim, que regresa el alma a los muertos. Está hablando plural, tanto pueden ser muertos de Israel y pueden ser muertos fuera de Israel. Pero la única brajot que se dice en individual o exclusiva a Israel, se dice Rofé Jolé Amot Israel. Rofé que cura, o el doctor, o el que cura, Jolé, las dolencias o las enfermedades, Amot Israel, de su pueblo Israel. ¿Cómo? ¿Es que Elohim solamente cura a su pueblo Israel? ¿Y a los otros no los cura? Sí, también los cura. Pero resulta que Am Israel toma la medicina y dice, bendito es usted nuestro Elohim que otorga todas las cosas para sanarnos. Y puso hoy este medio. Y por esa razón yo soy sanado. Siempre atribuye al Creador su sanidad y todo. Y fuera de las fronteras de Israel se dice y se platica y te lo expresan, es que me tocó un buen médico, buenísimo. Fíjate que se graduó de tal universidad, de tal facultad de medicina, buenísimo, conocía muy experimentado el doctor. No, me dio la medicina exacta, me dio una muy buena medicina. Rofé Jolé Amot Israel, que sana a su pueblo Israel. Para los de fuera no lo sanó el Eterno, lo sanó el buen médico, la buena medicina, su dinero y otras cosas. Porque a veces sí dice, bendito Dios me curé, o gracias a Dios me curé. Solamente se dice de labios afuera. No se cree verdaderamente, no se es realista, no se cree en milagros. No se cree que el Eterno está detrás de todo eso, que Él de este lado está mirando para allá solamente un caballo cuando tú ves muchos. Pero cuando tú estás de este lado, del lado donde está el Eterno, no de aquel lado, tú solamente ves para allá un solo caballo. Ves más pequeño el ejército, ves más pequeño el problema, más pequeña la circunstancia, tú estás confiado en tu Elohim. Y bien, aunque las Perashot, las Haktarot, de estas que llevan la secuencia de las 7 del consuelo, que esta es la cuarta, no tienen que ver con la Perashá, sino que es una secuencia. Esta ocasión empata con lo que les estoy hablando. Dice el versículo 12
al 14 del capítulo 51 de Yeshayahu, que la jactará de esta semana, jactará Shoftim, fue Yeshayahu 51:12 al 52:12, dice en el 51:12 al 14. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado del eterno tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige, cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso, agobiado, será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Yo soy el que te consuela, yo soy el que te ayuda, yo soy el que ha planeado cosas buenas para ti. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué está ese miedo del hombre, que es como la hierba? ¿Por qué ese pavor? ¿Por qué sí le tienes temor al hombre y no a mí, Israel? Yo soy el que te ayuda. ¿Por qué tienes temor del hombre? Confía en mí, vente de mi lado. Tráeme el sacrificio acepto. No lo traigas con tacha, porque eso va a hacer que yo permita que tú creas en lo que no es Elohim. Y a ello busques. Incluso entre las maldiciones de Barín capítulo 28, 29 dice: irás a otros pueblos y servirás a otros dioses, al palo y a la piedra te postrarás, por cuanto no me obedeciste, por cuanto no tuviste temor de mí. Todo eso tiene relación con lo que le estoy hablando. El Eterno nos conceda y nos permita en sus bondades conocerle, para que verdaderamente ofrezcamos lo acepto y no lo tachado. Seamos conscientes y sinceros con nosotros mismos cuando estemos en la asamblea, y no solamente en la asamblea, cuando andemos en la calle y veamos qué tipo de culto racional hay en nosotros. Digamos, creo que esto no es acepto. Creo que no estoy del lado de mi Elohim. Creo que no tengo temor de Elohim. No soy acepto. Ese no puede ir a la batalla. Ese no puede estar con el ejército de Israel. El Eterno nos conceda conocerle y nosotros nos esforcemos por conocerle. Que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén. Amén.